Hola, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Estamos en nuestra sesión número 7 de la unidad número 2 y bueno, en esta tercera parte y última de la unidad número 2 vamos a abordar cuestiones relacionadas con las transacciones de valores. Ya nos dimos una idea más o menos de qué tipo de información financiera se maneja para realizar inversiones, ya vimos qué tipo de personas son las que realizan esas transacciones, el caso de los corredores, de los brokers. También analizamos un poco el papel que tienen ellos en cuanto a su formación, la forma en la cual gestionan, pero pues definitivamente el complemento de todo esto es la lógica que tienen las transacciones de valores. Y esto es muy importante a la hora, por ejemplo, de realizar inversiones en línea. Es algo que definitivamente debes de tomar en cuenta. Tenemos en primera instancia que caracterizar que la forma en la cual se adquieren las acciones es por lotes. Existen lotes completos y son considerados aquellos que tienen o están integrados por 100 acciones ordinarias o de múltiplos de 100. Y tenemos lotes incompletos cuando tenemos lotes inferiores a 100 acciones ordinarias. Esto no implica que no puedas realizar, por ejemplo, lotes completos o incompletos. De hecho, se pueden realizar y a veces se cobran ciertas comisiones por manejar ese tipo de lotes. Pero bueno, de manera general tenemos estas dos caracterizaciones. Es importante comentar lo que te decía. Manejar lotes incompletos es un procesamiento adicional. Eso depende de la casa de bolsa o del especialista que esté realizando esa transacción. Pero bueno, por lo general cuando son lotes incompletos, como te comento, se aseguran ciertas cuotas adicionales. Existen también las órdenes. Cuando tú quieres vender a cierto precio, bueno, pides, ordenas que se haga a lo mejor ese precio. Cuando quieres comprar también. Por eso deben su nombre. Y tenemos órdenes de mercado. Las órdenes de mercado, voy a ampliar aquí mi zoom, son órdenes de compra o venta de valores, pero al mejor precio posible al momento de ser emitidas. Las órdenes de mercado son las más veloces que puedan existir. Incluso también son las órdenes a veces más peligrosas, ¿sale? No, ¿por qué? Porque a lo mejor tú quieres comprar y vender a cierto precio cuando emites esa orden, pero resulta que a lo mejor el precio del mercado es otro. Y si no se realiza de manera inmediata esa orden, puedes estar comprando o vendiendo a un precio que no precisamente querías. Tenemos las órdenes limitadas. Las órdenes limitadas son órdenes para comprar o vender a un precio específico o menor, o para vender, aquí dice, a un precio específico o mayor. Esto quiere decir, por ejemplo, que puedes tú pedir comprar algo, pero pides que se compre a un, no sé, a cierto precio, y si está por debajo de ese precio, estás a lo mejor dispuesta a comprar, pero si está más elevado, ordenas que no se realice esa transacción. Es una orden, bueno, bastante recurrente, por medio de la cual tú aseguras no comprar cosas a precios demasiado elevados o vender acciones también a precios muy bajos. Eso tenemos por un lado. Por el otro lado, tenemos que caracterizar también el papel que tienen las órdenes de ejecución inmediata. Las órdenes de ejecución inmediata son órdenes que se cancelan si no se ejecutan de manera inmediata, ¿sale? Por ejemplo, no sé, tú quieres vender una acción a cierto precio, por ejemplo, supongamos $50, ¿sale? Pero bueno, si no se ejecuta de manera inmediata o si no encuentras ese precio, pues no se realiza. Tenemos también dentro de las órdenes limitadas y su caracterización, unas que se llaman una orden del día, ¿sale? Dice
que si no se ejecuta, se cancela automáticamente, pero no de manera inmediata, sino al final del día. Y tenemos también una orden válida hasta su renovación. Y esta permanece vigente hasta 6 meses, a menos que se ejecute, cancele o renueve. Si tú te fijas, el de común denominador de este tipo de órdenes es el tiempo en el cual se realizan, ¿no? Unas se ejecutan de manera inmediata, otras se ejecutan de forma limitada y tienen cierto tiempo de acción. Decíamos, pueden durar un día esas órdenes, pueden durar a lo mejor 6 meses o pueden ser de manera inmediata, ¿no? Bueno, cabe decir que aunque una orden se diga limitada, a veces es bastante eficaz para impedir que se realicen ciertas transacciones. Y esto a veces es muy útil para los inversionistas. Por ejemplo, si tú deseas comprar, por ejemplo, imagínate algo a $30 o menos, ¿sale? Y el precio resulta que de esas acciones se desplaza a 30.5 dólares. Imagínate que se desplaza de 30.5 a $42 en lo que esperas. Bueno, si se desplaza a ese precio, tú habrás perdido, por ejemplo, la oportunidad de obtener una ganancia, ¿no? Que son $11.50 por acción, que es a 30.50, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, hubieras emitido una orden de mercado, que decíamos que son las que se ejecutan de manera inmediata, bueno, pues tú las hubieras podido comprar al mejor precio posible y tendrías esa ganancia, ¿no? De $11.50 por acción. Es decir, las órdenes limitadas son muy útiles cuando tenemos que, cuando a lo mejor nosotros percibimos que no deseamos arriesgar tanto, ¿sale? Pero también pueden llegar a ser órdenes que en determinados casos puedan llegar a impedirnos obtener oportunidades de compra o venta bastante fructuosas. Pero bueno, eso depende, por supuesto, del criterio del inversionista, depende también de la información que tenga. Existen también las órdenes de pérdida limitada. Por ejemplo, ¿hasta cuánto tú estarías dispuesto a perder en alguna transacción de riesgo? Bueno, una orden de pérdida limitada es una orden de venta, ¿sale? De un valor, dice, cuando su precio de mercado alcance o caiga por debajo de determinado nivel. Por ejemplo, tú dices, yo estoy dispuesto a, no sé, que si está en cierto precio una acción, se puede ejecutar esa orden, pero estoy dispuesto a perder máximo a lo mejor $2 por acción. Entonces, también se usan para comprar un valor, por ejemplo, cuando su precio de mercado alcance o suba por encima de determinado nivel. Pero nosotros vamos poniendo límites, si tú te fijas. Tenemos también este ejemplo. Imagina que posees 100 acciones de una empresa, ¿sale? Y esas acciones actualmente se venden a $35 por acción, ¿no? Entonces imagina que tú piensas que ese precio de estas acciones va a disminuir rápidamente en cualquier momento. Imagina que te enteraste de que a esa empresa le está yendo un poquito mal y que bueno, puede que de determinado momento, de un momento a otro, caiga. Y si caen, pues cae en el precio de sus acciones. Bueno, entonces tú puedes emitir una orden de pérdida limitada para vender, por ejemplo, a $30, sale máximo, o sea, si cae su precio, sale, tú estás dispuesto a venderlas, porque no te conviene tenerlas, pero también no estás dispuesto a darlas, por ejemplo, a $5, porque perderías muchísimo, entonces la das a $30. Si el precio de las acciones cae, ¿no? De hecho a $30, entonces el corredor va a vender tus acciones al mejor precio posible en ese momento, pero que no sean por debajo de $30, porque si no tendríamos pérdidas bastante abruptas para ti. Ahora, existen también transacciones a muy corto plazo. Por lo general, pues
muchos inversionistas compran, venden acciones rápidamente durante el día. Por ejemplo, este tipo de acciones se dan en las plataformas digitales que yo te mencionaba en la unidad número 1, ¿sale? Y bueno, de esta manera, pues también puedes obtener muchos beneficios, pero también son muy riesgosas. Recuerda que las órdenes más rápidas son las órdenes de mercado, que se ejecutan en ese momento. Y como decíamos, si tenemos certeza de cómo funciona el mercado y queremos asumir el riesgo, probablemente vamos a tener una muy buena ganancia. Pero si no lo conocemos y ejecutamos esas órdenes, pues podemos tener a lo mejor ciertas pérdidas significativas. Bueno, hasta el momento entonces me interesa que identifiques los tipos de transacciones que se pueden realizar, o en este caso matizando los tipos de órdenes. Esto quiere decir que no si compramos y vendemos en los mercados y nuestro corredor lo hace, pero también lo puedes hacer manipulando el tipo de velocidad de transacción que quieres, la forma en la cual tú haces un rango de lo que estás dispuesto a perder o ganar. Y bueno, vamos a ver que existen inversores que son muy reservados, que por ejemplo suelen utilizar órdenes limitadas, ¿no? Para también asegurarse que no vendan o compren a un precio que no sea tan benéfico para ellos. Pero bueno, seguiremos con este tema en nuestra siguiente sesión. Por el momento, te agradezco mucho y que tengas una excelente tarde.